Hola, soy Jorge Villanueva, pediatra del Hospital Base de Puerto Montt, dedicado al área de la endocrinología infantil, y estoy encargado de presentarles hoy día el tema de hipotiroidismo en la infancia. Como introducción, entonces, vamos a revisar brevemente algunos aspectos de la función tiroidea, la embriología, su fisiología y algunas definiciones de las acciones de la hormona tiroidea. A los 16-17 días de gestación aparece el esbozo endodérmico medial anterior a la faringe entre el primer y segundo arco branquial. Este esbozo desciende caudalmente hacia el cuello alrededor de la cuarta semana de gestación para ubicarse definitivamente en su localización cervical, donde adquiere una forma bilobulada unida por un lóbulo piramidal que mantiene su nexo con el piso de la faringe a través del conducto tirogloso. Esto ocurre en la séptima semana de gestación. El conducto tirogloso posteriormente sufre una reabsorción, quedando en algunas ocasiones zonas abiertas que dan origen a los quistes tiroglosos que se pueden ubicar en cualquier parte de este trayecto. Aquí tenemos una foto de un paciente que presenta un quiste tirogloso ubicado en la base de la lengua, y la manera de confirmar su origen es solicitando al paciente que degluta. Entonces el nódulo o el quiste sufre una incursión y se observa o se palpa eso. Funcional, Funcionalmente, la glándula tiroides durante su periodo embrionario y fetal pasa por algunas etapas que son relevantes. Tenemos que a los 29 días de gestación ya la glándula es capaz de formar tiroglobulina, que representa una glicoproteína que es relevante en la hormonogénesis de las hormonas tiroides. Luego tenemos a las 11 semanas, la glándula ya es capaz de concentrar yoduro y sintetizar tiroxina. A las 14 semanas de gestación, la hipófisis fetal es capaz de sintetizar y secretar TSH. Hasta ese momento, el desarrollo del feto, su crecimiento y el metabolismo fetal, que tiene que ver con las hormonas tiroides, dependen de las hormonas tiroides maternas que atraviesan la placenta. A las 10ª semana de gestación tenemos que se puede detectar en el suero del feto la presencia de TBG, que es la proteína de unión a las hormonas tiroides. Entonces, de aquí lo más relevante es saber que durante la primera mitad de la gestación las hormonas tiroides maternas atraviesan la placenta, y estas son las encargadas del crecimiento y del metabolismo basal del feto. Tenemos también que la TSH se descarga luego del nacimiento, produciéndose un pic que está relacionado con el estrés del parto y el enfriamiento del recién nacido al nacer. Esto luego declina alrededor de las 40-48 horas de vida y comienza a descender los niveles, y de ahí que el tamizaje para hipotiroidismo congénito se realiza a las 48 horas de vida. En relación con la síntesis y secreción de hormonas tiroides, tenemos aquí la célula folicular, que forma parte de los folículos tiroideos, que son la unidad funcional. Esta célula folicular tiene una membrana basal donde se ubican los receptores de TSH. TSH se une al receptor y desencadena una cascada de señalizaciones que van a gatillar la síntesis de las hormonas tiroides finalmente. El yodo, para ser captado, tiene que activarse un transportador de sodio-yodo que se denomina NIS, que incorpora el yodo desde el torrente sanguíneo hacia el citoplasma. En el citoplasma el yodo difunde hasta la membrana apical, donde hay un segundo transportador que se llama penderina, que es el encargado de traslocar este yodo hacia el coloide, donde debe sufrir un proceso de oxidación para poder ser organificado en las tiroxinas de la tiroglobulina. Para que esto ocurra se requiere la presencia de peróxido de hidrógeno, que se obtiene por la acción de enzimas peroxidasas, que son estas dos, Duox 2A y Duox 2. ¿Ya? El yoduro, entonces, una vez oxidado, es organificado
con las tirosinas de la molécula de tiroglobulina. Y este proceso es catalizado también por la peroxidasa tiroidea. Una vez la tiroglobulina iodinada debe reingresar a la célula, y esto se realiza por pinocitosis. Una vez en el citoplasma, la tiroglobulina iodada sufre proceso de hidrólisis, dando liberación de las iodotirosinas, que pueden ser diyiodotirosina o monoyodotirosina. Estas luego sufren un proceso de acoplamiento, y según si se une una monoyodo con una diyodo, da origen a la T3, o dos yodotirosina dan origen a la T4. Una vez formadas las hormonas tiroides, estas son excretadas al torrente sanguíneo, según las necesidades. Los MIT y DIT que no son utilizados, esos son desyodados, liberándose ioduros que pueden ser reutilizados. Para que se realice la síntesis de hormona tiroidea, se requiere la expresión génica de una serie de proteínas que son específicas de la célula tiroidea, y en ellas son relevantes la tiroglobulina, la peroxidasa tiroidea, el receptor de TSH y los factores de transcripción. Hay afecciones genéticas que pueden comprometer cualquiera de estas proteínas específicas y que se traducen en patología tiroidea. Ahora, en relación a la secreción misma de las hormonas tiroideas por parte de la célula folicular, debemos destacar que la célula secreta las hormonas tiroideas, el 10% de ello en forma de T3 y el 90% en forma de T4. La T4 a nivel de los tejidos periféricos es desyodada y se convierte en T3 en el 80% de los casos de la producción de T4, y el 20% restante se convierte en T3 reversa, que es inactiva. Aquí tenemos la molécula de T4, que tiene sus yodos en 4 ubicaciones, son 4 yodos en las 4 ubicaciones de los anillos bencílicos. La T3 activa tiene un yodo en el anillo bencílico externo, en cambio la T3 reversa tiene un yodo en el anillo interno. Esta forma es inactiva. Aquí tenemos un diseño entonces del receptor de TSH. TSH se va a fijar a este receptor, que está conformado por 7 dominios transmembrana, y este está acoplado a la proteína G. Al activarse activarse el receptor por la acción de TSH, se produce un traspaso de GDP a GTP, y esto ocasiona la separación de la subunidad alfa de la subunidad beta y gamma de la proteína G. Esta subunidad alfa es la que activa y desencadena la cascada de señales intracelulares que van a gatillar finalmente dentro de la hormona tiroidea la síntesis de la hormona. Tenemos aquí entonces el sistema de regulación del eje tirotrofo. Aquí está el hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroidea. La TSH es la hormona responsable de la secreción y de la producción de hormonas tiroideas. Entonces tenemos que hay un sistema que se inicia en el hipotálamo, donde son relevantes la TRH y la somatostatina. La TRH tiene una función estimulante de la secreción pituitaria de TSH, en cambio la somatostatina inhibe la secreción de TSH. Finalmente la TSH va a actuar a nivel de la glándula tiroidea, estimulando la síntesis y la secreción de T3 y T4. Los valores de TSH están vinculados principalmente con las cifras circulantes de T4, no así de los niveles de T3. La hormona TSH es la primera y la más sensible en alterarse cuando se inicia un trastorno de la función tiroidea. Por lo tanto, es el primer sensor que uno utiliza para evaluar función tiroidea en sus inicios. En relación a las acciones de las hormonas tiroideas, sabemos que las hormonas tiroideas participan en el metabolismo basal. Tienen acciones en el metabolismo de las proteínas, en el metabolismo de los carbohidratos, son hiperglicemiantes, y en el metabolismo de los lípidos producen lipólisis. En relación a la termogénesis, esta es estimulada a través de la cadena respiratoria,
y en relación con el crecimiento y desarrollo de los tejidos, que es lo que más nos interesa en la parte pediátrica. Ella es responsable entonces a nivel del aparato neurológico, son estimulantes de la gliogénesis, la mielinización y la sinapsis, y esto cobra especial importancia durante los primeros 3 años de vida. A nivel óseo, son responsables del crecimiento y desarrollo óseo, por lo tanto una falla de ella genera un retraso de la osificación y del crecimiento, y eso redunda en talla baja. A nivel hepático tiene efectos sobre varios sistemas enzimáticos, y por ello es tan importante en el caso de los recién nacidos con hipotiroidismo congénito, que son responsables entonces de la aparición de ictericia indirecta prolongada. A nivel cardiovascular tiene un efecto inótropo y cronótropo positivo. Ahora pasamos a un poco a comentarle brevemente sobre la semiología y cómo se examina entonces la glándula tiroidea. Sabemos que la glándula tiroidea se ubica en la parte anterior del cuello, por lo tanto el examinador va a tener que ubicarse por detrás del paciente. Los pulgares deben ubicarse detrás del cuello y el índice y el dedo medio se ubican por delante para permitir ubicar primero el cartílago tiroideo, el cartílago cricoides, y debajo vamos a ubicar el istmo, y hacia los lados vamos a ubicar los lóbulos tiroideos. Para asegurar que lo que se está palpando es tejido tiroideo, se le solicita al paciente que trae o degluta, y ahí tenemos que la glándula sufre un ascenso y descenso durante el proceso de deglución. Hay que describir en este examen el tamaño de la glándula, la consistencia y la superficie, que en general es regular. Ahora, en el recién nacido, una de las manos se debe colocar detrás del cuello, porque debemos lograr cierto grado de hiperextensión, porque el cuello del recién nacido es cortito, entonces al hiperextenderse hace más fácil la palpación. Con la otra mano, a través del dedo índice y medio, ubicamos el esternón, el mango del esternón, y enseguida palpamos la glándula tiroidea sobre el esternón. En relación a la definición de hipotiroidismo, nos referimos a ello cuando los niveles de hormonas tiroideas son insuficientes a nivel de los tejidos dianos o periféricos. Como habíamos mencionado anteriormente, el marcador más sensible es el valor de TSH para definir una hipofunción tiroidea, y ahí se ha fijado un valor de más de 10, que va a definir como un hipotiroidismo independiente esto de los valores de T4 y T3 que se tengan en este paciente. Constituyen un patrón diferente el caso del hipotiroidismo central, en que los niveles de hormona tiroidea y de TSH son diferentes. Se habla de central cuando la TSH es normal o baja y la T4 baja. Aquí hacemos un pequeño resumen de lo que vamos a tratar en relación al hipotiroidismo congénito, las causas primarias, secundarias y transitorias. Vamos a hablar un poco de las situaciones especiales, que son 2, y del tratamiento. Y en relación al hipotiroidismo adquirido en el niño y adolescente, sus causas y algunas consideraciones terapéuticas. En relación con el hipotiroidismo congénito, sabemos que este constituye el desorden endocrino más frecuente del recién nacido. Es la causa más importante de retardo mental prevenible en la infancia, y de su incidencia va de 1 en 3.000 a 4.000 recién nacidos vivos. Se ve con más frecuencia en niños de sexo femenino y portadores de síndrome de Down. En el 15% estas causas son hereditarias y en el resto son esporádicos, y se asocia en un 7% a otras anomalías que no son tiroides, y en esos casos tenemos los llamados los hipotiroidismos congénitos sindromáticos. Aquí tenemos una tabla con todas las causas de hipotiroidismo congénito, de las cuales lejos la causa primaria es la más importante. Las causas primarias a su vez se subdividen en las disgenesias, que ocupan el 85% de las causas primarias, las dishormonogénesis, que ocupan el 10 a 15%, y las otras alteraciones de la acción de hormonas tiroideas, el porcentaje muy bajo. En relación a las disgenesias, el 60% de ellas son ectopias, el 30% son agenesias, y la hipoplasia ocupan el 10%.
En relación a las dishormonogénesis, las anomalías más frecuentes son las anomalías de la organificación del yodo. Y en relación a la acción de la hormona tiroidea tenemos que pueden ser desde su síntesis, el transporte o la acción a nivel de los receptores nucleares de los tejidos diana. Después tenemos las causas secundarias que son menos frecuentes. En ellas van a haber alteraciones a nivel de hipotálamo hipófisis y pueden comprometer déficit combinado de varias hormonas pituitarias o bien un déficit aislado solamente de TSH. Volviendo un poquito a repasar las causas primarias, que son las más importantes, el 85% de ellas se deben entonces a fallas en la organogénesis, o sea, en la embriogénesis de la glándula, y esas son las definidas como disgenesia. Dentro de la disgenesia, el 60% habíamos dicho que eran ectopias, 30% agenesia y la hipoplasia el 10%, siendo esto en el 80% de los casos de presencia esporádica. Aquí tenemos una foto donde aparece una glándula tiroides ectópica en la base de la lengua. También es importante mencionar que con el tiempo se han ido descubriendo genes que son responsables de la síntesis de las enzimas encargadas de las distintas etapas de formación de la glándula y de la función de la glándula. Entonces, cuando los genes involucran la disembriogénesis, o sea, la formación de la glándula anatómicamente hablando, tenemos una serie de genes ya reconocidos y sus mutaciones que se traducen en ya sea ectopias, agenesias o ausencias. Y también pueden asociarse a defectos de otros sistemas y en esos casos se producen los síndromes asociados a hipotiroidismo congénito. Ahora, en relación a las dishormonogénesis, los más relevantes son los genes que mutan el transportador de yodo a nivel de la membrana celular que habíamos hablado, que se llamaba NIS, la pendrina, que era el translocador del yodo hacia el coloide, y la tiroperoxidasa tiroidina, que es la más importante enzima catalizadora de varios procesos de la síntesis de la hormona. En relación al hipotiroidismo congénito transitorio, que es otra entidad que tenemos que reconocer, que se diagnostica a través del mismo sistema de detección de hipotiroidismo congénito definitivo. Esta condición se refiere a una situación en la cual el recién nacido presenta deficiencia de hormonas tiroideas, pero se van recuperando en el tiempo. Y estas ocupan el 5 al 10% de los hipotiroidismos congénitos que son detectados por el screening neonatal. Se caracterizan, al igual que los hipotiroidismos congénitos primarios, por una TSH elevada y un nivel normal o bajo de T4. Y las causas principalmente son las que conocemos y que más frecuentemente observamos, son las drogas antitiroideas maternas, porque se sabe que drogas y hormonas de torrente sanguíneo de la madre pasan a través de la placenta y tienen sus efectos a nivel del feto y en este caso en el recién nacido. Lo mismo pasa con los anticuerpos bloqueadores maternos. Una madre que es hipertiroidea genera anticuerpos TRAP, que son estimulantes de la función tiroidea, pero algunos de ellos son bloqueadores de la función tiroidea, y en esos casos tendríamos en el recién nacido un hipotiroidismo congénito que, al ir depurándose los anticuerpos en el tiempo, va mejorando la condición. También podemos verlo en exposiciones pre o postnatales a exceso de yodo, o también en los casos en que hay déficit de yodo en las zonas endémicas. Esta situación entonces es similar al hipotiroidismo congénito, pero es transitorio porque va recuperándose espontáneamente en el tiempo. Otra condición similar es la hipertirotropinemia eutiroidea. Esta condición también puede ser transitoria y también se caracteriza por un nivel de TSH elevado, pero con un T4 siempre normal. En estos recién nacidos se les realiza una cintigrafía tiroidea, que es normal porque su tiroides es normotópico, y esta condición en general es transitoria,
pero pudiera ser en algunos casos más permanente cuando el defecto es más profundo. Ahora, ¿cuáles son las causas? La mayoría de las veces son casos en que el defecto compromete el receptor de TSH en forma parcial o leve, o defectos en la síntesis de las hormonas tiroideas, que también puede ser de penetrancia parcial, y en los casos que hay un defecto anatómico en hemitiroides. La terapia en las hipertirotropinemia es discutida. Se dice que si los niveles de TSH son mayores a 10 miliunidades por ml después de 2 semanas de vida, se recomendaría tratar. Pero si se decide no tratar basado en que T4 es normal y el nivel de TSH no es muy elevado, en ese caso se recomienda repetir en 2 semanas el examen, y si persiste elevada la TSH se debe tratar. Estos pacientes pueden ser reevaluados a los 3 años, suspendiendo la terapia para estudiar nuevamente en forma completa y descartar causas que pudieran haber sido pasado por alto en el periodo de recién nacido. En relación al cuadro clínico, este cuadro clínico florido no es tan frecuente verlo en el recién nacido. Se ve que más o menos en el 5% de los recién nacidos vamos a encontrar algunas alteraciones que se describen como clínica del hipotiroidismo congénito. Y allí figuran la fontanela amplia, la hipotermia, la hipotonía en el recién nacido, la presencia de bradicardia, se observa una fases edematosa, puede haber hernia umbilical, puede haber constipación. Una de las características relevantes es el pelo y la piel seca, la presencia de macroglosia y de un llanto ronco, la presencia de ictericia prolongada de tipo indirecta y un reticulado marmóreo de piel. ¿Cómo se realiza el diagnóstico en Chile? En Chile, entonces, hacemos el tamizaje de hipotiroidismo congénito en el recién nacido a través de la determinación de TSH de una muestra tomada de talón. Ahora, los plazos en que se recomienda tomarla se basan en la fisiología que hablamos al comienzo, y ahí se recomienda entonces que en los recién nacidos de término la muestra sea tomada alrededor de las 40 horas de vida, máximo a los 7 días. En los recién nacidos de 35 a 36 semanas se recomienda tomar la muestra a los 7 días, y en los menores de 35 semanas de gestación se toma la muestra a los 7 días, que se repite a los 15 días. El método utilizado para estudiar la TSH, antes era el radioinmunoanálisis, que tenía un punto de corte de 20 porque es un método menos sensible. Actualmente se usa el método Delfia, y por lo mismo, como es más sensible, se bajó el punto de corte a 15. Una vez que llega un informe de TSH elevado, tenemos que realizar una confirmación de esta alteración, y para ello se mide en sangre venosa TSH, T4 libre y T3. ¿Y cuándo se confirma el diagnóstico de hipotiroidismo congénito? Cuando este estudio nos muestra una T4 total menor a 10 microgramos por decilitro y TSH mayor a 10 mil unidades por ml. En estos casos ya tenemos confirmado el diagnóstico de hipotiroidismo congénito, y se recomienda realizar entonces una scintigrafía tiroidea, o en su defecto una ecografía tiroidea, y ojalá iniciar el tratamiento antes de los 15 días de vida, porque mientras más precoz se trate, mejor es el efecto en la protección del neurodesarrollo. Algunas consideraciones en el diagnóstico. Tenemos que en algunos casos, en las pruebas confirmatorias, vemos que la T4 está baja con la TSH normal. Entonces ahí la duda es si se trata de un hipotiroidismo congénito real, definitivo, o es una condición especial. Y ahí se plantea la posibilidad que se trate de un hipotiroidismo congénito central, se trate de un paciente prematuro, un recién nacido prematuro, que puede estar con o sin patología grave, que puede haber una deficiencia TBG, o el paciente puede estar usando dopamina o glucocorticoides que producen disminución o frenación de TSH. Ahora, otra condición parecida a la anterior es que la T4 esté disminuida y se observe que se produce una elevación más tardía de la TSH. Y eso se observa en niños prematuros de bajo o muy bajo peso. También se ve en recién nacidos de término y pretérmino que están sufriendo una enfermedad grave.
Y en estos casos se sugiere repetir el estudio a las 2 a 6 semanas de vida cuando se trata de pacientes de riesgo. Y ahí se supone que en ese periodo ya se ha estabilizado la función tiroidea y vamos a poder aclarar el diagnóstico. Ahora, en relación al tratamiento, la Sociedad Europea de Endocrinología en el año 2014 publicó la guía de consenso de screening, de diagnóstico y de manejo del hipotiroidismo congénito. Ellos recomiendan entonces iniciar con levotiroxina en dosis de 10 a 15 microgramos por kilo día, que se administra por vía oral, ingerido con agua o leche, y no mezclar con alimentos que contengan soya o fibra, o fármacos que incluyan calcio o fierro. Cuando el paciente tiene alguna condición de gravedad o impida la administración oral, se puede usar la vía endovenosa, y en esos casos hay que usar el 80% de la dosis calculada. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Los objetivos principalmente es normalizar los niveles de T4 libre dentro de las 2 semanas de iniciado el tratamiento, y se sugiere mantener ojalá niveles de T4 libre levemente sobre el nivel normal durante todo el primer año de vida. Y ahí ellos recomiendan que se use entre 1.4 y 2.3 nanogramos por decilitro. Y la TSH se sugiere que sea normalizada entre 4 y 6 semanas. No es tan urgente como la T4 libre. Si hay una falla cardíaca asociada, una insuficiencia cardíaca porque pueda tener alguna enfermedad cardíaca congénita, se recomienda usar el 50% de la dosis por estos efectos inótropos y cronótropos positivos de las hormonas tiroideas. Ahora vamos a hablar del hipotiroidismo adquirido en el niño y el adolescente. El hipotiroidismo es la principal causa de alteración de la función tiroidea tanto en el niño como en el adolescente. Y la principal causa de hipotiroidismo, lejos, es la tiroiditis autoinmune. Puede tener efectos deleterios tanto en el crecimiento lineal del paciente, también intervienen en alteraciones importantes del desarrollo puberal y en el rendimiento escolar. Aquí tenemos una tabla de algunas de las causas principales de hipotiroidismo adquirido, y dentro de ella el hipotiroidismo en relación al hipotiroidismo primario sabemos que lejos la más importante es la tiroiditis autoinmune. También podemos tener hipotiroidismos secundarios a radiación del cráneo y la región cervical. También son importantes la acción de medicamentos como son los medicamentos antitiroideos, tirosol, propiltiracilo, el litio, los anticonvulsivantes como el fenobarbital, la fenitoína y el ácido valproico, la deficiencia de yodo y algunos casos de hipotiroidismo leves que no hayan sido diagnosticados en el periodo de recién nacido. En relación a las causas secundarias, tenemos ahí la presencia de tumores del cerebro y de la zona hipotálamo hipofisiaria, y de esos las más importantes son los craniofaringiomas. Tenemos también hipotiroidismo secundario a neurocirugía, en TEC graves, en radiaciones del sistema nervioso central, y también condiciones como enfermedades infiltrativas, como se ve en la histiocytosis y la cistinosis. También casos más raros son algunos hipotiroidismo secundario a síndrome de George, síndrome de Williams y algunos hemangiomas gigantes del hígado. En relación a la sintomatología en el hipotiroidismo, la verdad es que ver todos los síntomas es muy poco frecuente. En los niños lo más importante y que uno ve es el retraso del crecimiento lineal y por ende la talla baja. Pero también puede haber retraso en la erupción y en el cambio de los dientes hacia los dientes definitivos. Según el tiempo de evolución podemos ver macroglosia, bocio según la causa y el tiempo de evolución, debilidad muscular, hay ganancia de peso, se ven muy gorditos, hay constipación y ascitis. En las niñas puede haber dismenorrea o menorrea, podemos tener piel seca y una palidez pajiza de la piel.
En relación al cabello, se destaca por ser un pelo ralo y seco, y una de las cosas que siempre se observa es la pérdida gradual de la cola a las cejas. La fascia mixematosa se hinchadita, puede haber derrame pericárdico, pleural, bradicardia, hipertensión diastólica, galactorrea. La intolerancia al frío es un síntoma igual que destaca en el hipotiroidismo y el mixedema. Ahora vamos a referirnos brevemente a la tiroiditis Hashimoto, que como habíamos comentado era la principal causa de hipotiroidismo en el niño. Sobre todo es frecuente en las niñas y adolescentes. Se asocia a otras enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, se puede ver también en enfermedad celíaca y a veces acompañando a cuadros genéticos como el síndrome de Down, Turner y Klinefelter. Estos pacientes pueden presentar bocio o podemos hacer el diagnóstico ya en la etapa en que la glándula está atrófica y no se palpa tiromegalia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se basa en la existencia de TSH alta sumado a la aparición de anticuerpos antitiroideos positivos, y de ellos los más importantes es la antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina. Aquí hay una pequeña tabla para destacarles a ustedes que la presencia de anticuerpos no es exclusivo del paciente con enfermedad autoinmune, sí vamos a verlo con mayor porcentaje de positividad. Así tenemos que en la población general los anticuerpos antitiroglobulina y los anticuerpos antiperoxidasa también podemos encontrarlos, y en esos casos hay que estar alerta porque ese paciente puede en algún momento tornarse hipotiroideo. La enfermedad de Graves, que es el hipertiroidismo, también podemos ver que tiene presencia de anticuerpos antitiroideos, pero ellos tienen TRAP positivo que no se ve en la población general sana. En la tiroiditis autoinmune, que es la tiroiditis Hashimoto, podemos tener todos los anticuerpos positivos, pero los que más interesa por su alta frecuencia son los antitiroglobulina, un 80-90%, y el antiperoxidasa, que es más específico y sensible. Ahora, en relación al hipotiroidismo central, que entonces en esto la patología no afecta a la glándula tiroidea en sí, sino que está fuera de la glándula. Y estos entonces se deben a afecciones o alteraciones o enfermedades que comprometen la zona hipotálamo hipoficiaria. Y ahí tenemos como causa adquirida la existencia de tumores del hipotálamo o de la hipófisis, y como habíamos mencionado, el más frecuente es el craniofaringioma. También pueden haber enfermedades infiltrativas que afectan esta región, y de ahí la más importante es la histocitosis de célula de Langerhans. Puede haber radioterapia de la zona cráneo cervical que pudiera afectar esta región. Los traumas severos igual pueden gatillar finalmente un hipotiroidismo central. Defectos congénitos que no se hayan diagnosticado precozmente, que por penetrancia parcial de la patología. Y el diagnóstico de hipotiroidismo central se caracteriza entonces por la existencia de un nivel de TSH que puede ser normal o bajo. Cuando es normal es insuficiente para el nivel de T4, que está siempre baja. Cuando tenemos entonces esta condición de una presencia T4 libre baja, TSH normal o baja, es mandatorio sugerir hacer una resonancia nuclear magnética de la región hipotálamo hipoficiaria para descartar todas estas causas que habíamos mencionado. En relación al diagnóstico del hipotiroidismo adquirido, este se realiza entonces mediante la medición de TSH, T4 libre, T4 total y T3. En relación a la TSH, es importante mencionar que la TSH experimenta variaciones nocturnas y es más sensible a las 8 de la mañana o alrededor de ese horario, por eso se recomienda tomar cercano a eso por su ciclo circadiano. Si tenemos en ese estudio una TSH que está sobre 10 y una T4 libre baja, estamos en presencia de un hipotiroidismo verdadero. Si la TSH está en un rango entre 5 y 10 con una T4 libre normal, estamos en presencia de un hipotiroidismo subclínico. Si la TSH está baja o normal y la T4 libre baja, ya habíamos mencionado que se trata de un hipotiroidismo central. En relación a estos valores, cabe destacar que la obesidad
también puede causar este hipotiroidismo subclínico con niveles levemente elevados de TSH, y esto se debe a que la leptina que se libera en los adipocitos tiene un efecto sobre TRH estimulante, y esta gatilla a nivel de la hipófisis un aumento discreto de los niveles de TSH, que como depende de la obesidad, son reversibles. Siempre entonces en el hipotiroidismo recordar que hay que tomar la presencia de anticuerpos antitiroglobulina, antimicrosomales o antiperoxidasa tiroidea para descartar las etiologías autoinmunes. Y sobre el mismo tema hay que solicitar una ecografía tiroidea porque también nos va a dar características anatómicas especiales del tejido tiroideo, tamaño tiroideo y de la configuración de la glándula. Y una eventual resonancia de la región hipotálamo hipoficiaria para los centrales. Ahora aquí hay una pequeña reseña de lo que es la historia natural del hipotiroidismo subclínico. Sabemos que la prevalencia en la población general del hipotiroidismo subclínico es de un 4 a 10% y se caracteriza, como habíamos dicho ya, por un valor de TSH entre 5 y 10 con T4 libre normal. ¿Y qué pasa a los 5 años de evolución? Se ha visto que el 60% de ellos normalizan, o sea, revierte el hipotiroidismo subclínico. En un 25% de ellos se mantiene como hipotiroidismo subclínico, o sea, con una TSH entre 5 y 10 de 4 libre normal, y solo el 15% gatilla un hipotiroidismo verdadero a los 5 años de seguimiento. Por lo mismo, se ha visto que no tiene ningún sentido realizar un tratamiento porque no se benefician tanto en términos de talla baja o de trastornos puberales o alteraciones de la obesidad u otros, o del neurodesarrollo, porque no tienen efecto en esos aspectos. Situación especial, como decíamos, era la obesidad, en que la leptina estimulaba la TRH produciendo aumento de TSH. ¿Qué podemos decir del tratamiento? El tratamiento se realiza con levotiroxina en una dosis que va a variar según el grupo etario, y entre 1 y 3 años se recomienda una dosis de 4 a 6 microgramos por kilo día, de 3 a 10 entre 3 y 5 microgramos por kilo día, y de 10 a 16 2 a 4 microgramos por kilo día. También se puede usar y calcular la dosis en base a la superficie corporal, y en ese caso se usa una dosis de 100 microgramos por metro cuadrado día. Destacar que en el hipotiroidismo severo de larga data se recomienda iniciar las dosis en forma progresiva para adaptar más adecuado al paciente. El control de la TSH, una vez que se inicia el tratamiento, se recomienda realizarlo entre 6 a 8 semanas posterior, o también después de un cambio de dosis. Cuando ya el paciente está estable, compensado, se hace un seguimiento semestral. Y en el hipotiroidismo central se recomienda mantener niveles de T4 libre en la mitad superior de los rangos de referencia. Consideraciones en el tratamiento, entonces, como habíamos dicho, en hipotiroidismo severo crónico se recomienda partir en forma progresiva, evitar el sobretratamiento, o sea, evitar que se suprima la TSH, y considerar que el tratamiento va a ser prolongado por lo menos hasta el final de la pubertad según la etiología que haya desencadenado el hipotiroidismo. Algunas conclusiones que podemos destacar. Sabemos que el hipotiroidismo es la patología tiroidea más frecuente en el niño. La causa más frecuente de hipotiroidismo es la autoinmune. El pediatra debe tener un alto índice de sospecha en la patología tiroidea del niño para derivarlo precozmente y evitar los efectos deleterios irreversibles, sobre todo en la talla. Definimos entonces el hipotiroidismo con valores de TSH sobre 10, independiente de los valores que haya de T4 libre o T3. Definimos hipotiroidismo subclínico, aquellos valores de TSH entre 5 y 10, con valores, por supuesto, de T4 libre normales. Y hipotiroidismo central, destacar que los valores de TSH son normales o bajos y los valores de T4 libre bajos. Cuando hay presencia de una TSH entre 5 y 10 y se desencadena una caída de la T4 bajo lo normal, es indicación de iniciar tratamiento. La tiroiditis autoinmune constituye entonces la causa más importante de hipotiroidismo adquirido.
En relación a esto, los pacientes con tiroiditis autoinmune deben mantenerse en control, aunque su función tiroidea sea normal, por lo menos una vez al año, porque pueden, como decíamos anteriormente, pueden eh, desencadenar primero un hipotiroidismo subclínico y finalmente un hipotiroidismo verdadero. Se ha visto que a mayor valor del nivel de TSH en los pacientes con tiroiditis autoinmune, o sea, valores entre 5 y 10, que son los que uno tiene que hacer seguimiento, valores cercanos a 10, se constituye mayor el riesgo de desarrollar hipotiroidismo en el futuro. No existe ventaja, como habíamos dicho, en tratar los pacientes con hipotiroidismo subclínico, tanto en relación al neurodesarrollo, en el crecimiento estatural, metabolismo óseo, en cuanto a la obesidad y sus efectos cardiovasculares. Los pacientes con hipotiroidismo subclínico deben continuar en control, ya que tienen mayor riesgo de desarrollar hipotiroidismo en el futuro. Los valores de TSH, como hemos dicho, cercano a 10 es clave en relación con el riesgo de gatillar un hipotiroidismo verdadero en el futuro. Y se podría intervenir en pacientes que tengan un hipotiroidismo subclínico si esto se asocia a presencia de síntomas de hipotiroidismo o aparece bocio. Lo mismo corre para los pacientes que están padeciendo una tiroiditis autoinmune y que tengan valores de hormonas tiroideas normales o en rangos de hipotiroidismo subclínico. Bueno, esa fue la presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Ojalá haya sido claro en los términos de las explicaciones de las diferentes enfermedades del hipotiroidismo, y quedo a la espera de sus consultas si que las tuvieran.